Entonces, a partir de eso, primero lo que hicimos fue calcular el beta, y datos que teníamos para el cálculo del beta era el retorno esperado de las acciones, 16, una covarianza del retorno del portafolio de 0.35, y también nos decían que la desviación estándar de los retornos del portafolio era de 0.48. Con eso entonces identificábamos nuestras variables y sabemos que el beta es la covarianza de la acción con respecto al mercado dividido por la varianza del mercado, que es sigma al cuadrado. Y con eso calculábamos rápidamente el beta de la acción A. 0.35 es un dato, 0.48 también era un dato. Con eso entonces decíamos que esto significa que si el riesgo del mercado aumenta en una unidad, el riesgo del activo A aumenta en 1.52 y con el retorno ocurre de la misma manera. Luego nos fuimos al inciso C para calcular el retorno esperado para el portafolio del mercado. ¿Y dónde encontramos eso? Encontramos en la ecuación del KPM, donde ahí tenemos la tasa libre de riesgo más el beta, que es la volatilidad, producto del retorno esperado del portafolio del mercado o la tasa promedio del mercado menos la tasa libre de riesgo. Entonces lo que teníamos que hacer acá era despejar. Permítame, por favor, me fui a otro lado. Entonces, ¿qué ha habido? Entonces, ¿cuál es el retorno esperado para el portafolio de mercado? Debemos reconocer que el retorno esperado para el portafolio de mercado es el KPM. Ahora incorporamos el beta calculado como un dato así. Entonces tenemos que el KPM es esta fórmula que está acá. Y de acá lo que estamos buscando es el retorno promedio del mercado. Y lo que hacemos es despejar. Despejamos el retorno promedio del mercado con las variables que teníamos. Y con eso encontramos lo que nos están pidiendo, que era 12.57%. A partir de eso, entonces, ya podemos encontrar cuál es el premio pagado por asumir el riesgo. Y el premio por la prima al riesgo es la diferencia entre este retorno esperado del portafolio menos la prima al riesgo. Y ahí lo tenemos. Por lo tanto, acabamos de calcular el retorno esperado, que era 12.57 menos la tasa libre de riesgo. Entonces la prima al riesgo era 0.57 y quisimos interpretar eso. Entonces dijimos el premio pagado por asumir el riesgo de invertir en acciones de la empresa A sería un 6.57% y lo comparamos con la tasa libre de riesgo. Y bueno, la prima al riesgo resulta 0.57% por encima de la tasa libre de riesgo, y ahí habría que evaluar si conviene o no ese diferencial con relación a la tasa libre de riesgo en función al tipo de inversión que estemos haciendo. Luego nos daban una variación de la tasa libre de riesgo, este 6% que está acá, subía a un 8%, y teníamos que ver cuán conveniente era ahora el proyecto frente a una tasa libre de riesgo, y nos dimos cuenta que una vez despejado la tasa promedio del mercado y reemplazado en lo que corresponde, vimos que la prima al riesgo llegaba a ser un 5.26%. Entonces, acá dice, como se puede observar, la prima al riesgo disminuye de 6.75 a 5.25. Y si estamos considerando que la tasa libre de riesgo es un 8%, quiere decir que en condiciones de mercado, bajo estas características, este proyecto no sería
interesante o atractivo para inversores porque la prima al riesgo resulta ser inferior a el retorno del mercado sin riesgo. Bien. ¿Alguna pregunta o consulta o duda con relación a este primer ejercicio que vimos en la anterior clase? Camila Suárez, ¿tienes alguna duda? No, magíster. Ok, gracias. ¿Y Lisbeth Solís? No, magíster. Ok, muy bien. Entonces, veamos otro caso que es bastante común, que es la determinación del costo de capital a empresas que no cotizan en bolsa. Entonces, cuando estamos hablando de determinación del costo de capital, estamos hablando del WACC, ¿no es cierto? Y si no cotizan en bolsa, ¿qué significa? ¿Qué dato es el que no tenemos? ¿Qué nos puedes decir, Guillermo Velarde? Cuando una empresa no cotiza en bolsa, ¿qué dato no tenemos? ¿Puedes decir algo, Guillermo? ¿O no? Vale decir, no sé. No estoy muy seguro, magíster. Ok. A ver, Lilet Valencia. Magíster, igual. Ok. Cuando una empresa cotiza en bolsa, ¿uno cómo puede saber que cotiza en bolsa? ¿A partir de qué? ¿Qué significa cotizar en bolsa? En realidad esa sería la pregunta. ¿Qué dices, Brenda? Brenda Contreras. Bueno, Brenda Paco. Magister, ¿me escucha? Fuerte y claro. Creo que es cuando un activo financiero está admitido para una negociación en un mercado bursátil, si es que no me Sí, equivoco, Magister. sí. Y Brenda, cuando hemos estado hablando, hemos hablado de que el comportamiento de un mercado se puede dar a través de un beta. Sí, Y la empresa puede tener su propio beta, y si ese beta es mayor a 1, resulta que es más riesgoso que el mercado, y si es menor a 1, es menos riesgoso que el mercado. Por lo tanto, Brenda, si decimos que la empresa no cotiza en bolsa, significa que no cuenta con ese beta. A eso nos referimos. ya, Magister. ¿Te das cuenta? A diferencia del anterior ejercicio, en el anterior ejercicio teníamos una empresa que tenía un beta. Entonces, a partir de ese beta, nosotros encontrábamos el KPM. En cambio, en este caso no hay el beta. Una empresa que no Entonces, cotiza en no bolsa. cotiza en bolsa. A Ya, eso se refiere. Gracias, Brenda. Entonces, vamos a ver el caso de la empresa Figeri, experta en la elaboración de productos alimenticios. Fíjense, esta es una empresa que elabora productos alimenticios y desea incursionar en el rubro del armado y ensamblado de computadoras. O sea, un rubro totalmente distinto al que ellos, al rubro principal que ellos tienen. Y obviamente, Figeri lo que hace es cotizar en bolsa, pero como productos alimenticios. Y ahora quiere diversificar al rubro de armado y ensamblado de computadoras. ¿Cómo puede hacer para incursionar en este mercado? Lo que se hace es tomar empresas referentes del medio y vamos a ver cómo. Acá dice, la empresa en la actualidad tiene una relación deuda-patrimonio de 1.2.
Acuérdense que este dato nos sirve para encontrar el WACC, ¿no es cierto? La tasa de interés promedio de sus deudas es del 8%. O sea, aquí esto nos sirve para el KD, el costo de la deuda. Por otro lado, el retorno en el mercado accionario en los últimos años ha sido del 16%. Entonces, este podría ser el costo promedio del mercado. Y nos dan el dato de que la empresa Sonda, fíjense, la empresa Sonda, que es de este giro, o sea, de este giro de computadoras, posee un beta de 1.8 y tiene una relación deuda-patrimonio de 2. La tasa impositiva del mercado en el cual se mueve esta empresa es del 15%. La tasa libre de riesgo es del 5%, que nos sirve para calcular el KPM. Por otro lado, nos dicen que existe una empresa Cientec que tiene un beta de 1.5. Cientec también pertenece a este rubro de armado de computadoras. Y su relación deuda-patrimonio es de 1.2. Y finalmente existe otra empresa Tandem que tiene un beta igual a 1. Y su relación deuda-patrimonio es de 0.9. Y acá nos dan un dato clave. Todas estas empresas poseen un volumen de ventas similar, de similar tamaño, cercano al volumen de las ventas de Frigeri, que Frigeri quiere alcanzar. Entonces estamos hablando de empresas que son similares. En ese sentido, además nos dicen que el rendimiento del sector es del 20%, y se sabe que Frigeri mantendrá su actual estructura de deuda para la realización del proyecto. Y nos piden estimar el costo de capital del proyecto. Entonces aquí saltan algunas preguntas. ¿Qué significa el rendimiento del sector de un 20%? Verónica Torrico, ¿qué nos puedes decir? El rendimiento del sector es del 20%. ¿Qué dices, Vero? Magister, ¿me escuchas? ¿Ah? ¿Para qué te sirve ese dato? No sé si estoy bien, pero considero que con eso nos referimos a que las empresas llegan a sobrepasar ese porcentaje. Lo que nos están diciendo es que las empresas por lo menos ganan un 20% en el sector. Entonces, Sí. si nosotros vamos a calcular el costo de capital del proyecto, que no es otra cosa que el WACC, este WACC debería ser inferior a este 20%, porque si no, tendríamos un costo superior al rendimiento esperado y no sería un negocio, ¿no es cierto? Entonces, aquí, otro aspecto clave que tiene el enunciado es que estamos hablando de una empresa que se dedica a hacer productos alimenticios, nada que ver con el ensamblado y armado de computadoras, y como quiere incursionar, entonces tenemos que tomar datos de empresas similares en volumen de ventas al volumen que pretende tener Frigeri. Entonces hemos encontrado a Sonda, hemos encontrado a Cientec y hemos encontrado a Tandem, que son empresas que tienen un volumen similar y de las cuales necesitamos los datos en cuanto al beta y a la relación deuda-patrimonio. Y a partir de esos datos es que vamos a encontrar el WACC de Frigeri. Ahora, ¿cómo se hace eso? Lo vamos a ver con mucha calma. Entonces, si leemos con calma el ejercicio, dice: la empresa Frigeri, experta en la elaboración de productos alimenticios, desea incursionar en el rubro de armado y ensamblado de computadoras. La empresa en la actualidad tiene una relación deuda-patrimonio de 1.2
La tasa de interés promedio es del 8%, o sea que aquí ya tenemos el K sub D. Por otro lado, el retorno en el mercado accionario es del 16%, esta es la tasa promedio del mercado. Por otro lado, hay una empresa sonda que tiene un beta de este nivel y una deuda patrimonio del 2. Aquí nos dan la tasa impositiva del mercado. La tasa libre de riesgo es del 5. Nos dan los otros datos de Cientec y Tandem. Y con eso, aparte de darnos el rendimiento del sector para ver si donde queremos meternos nos va a dar, va a ser rentable, nos piden calcular el costo de capital del proyecto. Entonces veamos cómo podemos resolver esto. Determinación del costo de capital, ¿qué es lo que nos pide? La empresa Frigeri, experta en la elaboración de productos alimenticios, desea incursionar, es totalmente nueva, no sabe de esto, está queriendo incursionar en el rubro de ensambles de computadora. Entonces, de ser experta en productos alimenticios, quiere ver cómo le va ensamblando computadoras y para eso va a tomar su decisión a partir del cálculo del costo promedio de capital. ¿Por qué? Porque sabiendo el costo promedio de capital, lo va a comparar con el rendimiento promedio que tienen estas empresas en el mercado y verá si le conviene o no. Entendido eso, entonces prácticamente lo que nos están pidiendo es que estimemos el costo y para estimar el costo necesitamos calcular un KPM. No nos olvidemos que el KPM necesita la rentabilidad esperada del activo sin riesgos, que sí lo tenemos, está por acá, es esta tasa libre de riesgo. Y también necesitamos un rendimiento promedio del mercado, que lo tenemos acá, 16%. También nos pide un beta. Pero como está incursionando en un mercado nuevo para esta empresa no tiene el beta. Entonces hay que ver la forma de cómo se calcula este beta. Para eso entonces se hace así. La empresa Frigeri, experta en la elaboración de alimentos, desea incursionar en el rubro de armado y ensamblado de computadoras, y la empresa en la actualidad representa una relación deuda-patrimonio de 1.2 y tiene una tasa promedio de sus deudas de 8%. Entonces aquí ya tenemos algunos datos que nos pueden servir para nuestro cálculo. Estos son datos de la empresa en cuestión, de Frigeri, con la cual queremos movernos. También nos dicen que, por otro lado, el retorno en el mercado accionario en los últimos años es del 16%, por lo tanto también tenemos este dato. Luego nos dicen que la empresa sonda, que es el giro en el cual quiere incursionar la empresa, tiene un beta de 1.8 y su relación deuda-patrimonio es de 2. Entonces, datos generales que tenemos, estas empresas tienen un rendimiento promedio en el mercado del 16%, donde en el mercado además hay una tasa impositiva del 15%, y en lo particular, la empresa sonda está presentando una volatilidad de 1.8 y una relación deuda-patrimonio del 2%. Entonces ahí ya tenemos el comportamiento de una empresa de ensamblado de computadoras con digamos, estas variables de contexto en el cual se mueve. También nos dicen que la tasa libre de riesgo es del 5% en el mercado en que se mueve tanto Frigeri como las otras empresas. El beta de la empresa de Cientec es de 1.5 y su relación de deuda-patrimonio es de 1.2 y eso lo podemos ver acá. Cientec tiene una relación deuda-patrimonio 1.2
y una volatilidad de 1,5. Y por el otro lado, Tandem tiene una relación deuda-patrimonio de 0,9 y tiene un beta de 1. Acuérdense que cuando teníamos un beta igual a 1, era un beta igual al del mercado, ¿no es cierto? Se movía igual que el mercado las acciones de esa empresa. Entonces, resumiendo, tenemos datos generales del mercado. Estos son datos de Frigeri, que tiene deuda patrimonio de 1,2, costo de deuda del 8%. Hay una tasa promedio del mercado accionario del 16. Hay una empresa en ese rubro que tiene un beta de 1,8 y una deuda patrimonio de 2. Y hay otras dos empresas que tienen deuda patrimonio de 1,2 y 0,9 respectivamente, y cuya volatilidad es del 1,5 y de 1 en el mercado en el cual se mueve. Y la tasa libre de riesgo es del 5%. Con todo eso, entonces, podemos ver que tenemos la tasa libre de riesgo, tenemos promedio de rendimiento de mercado, tenemos otra vez la tasa libre de riesgo, pero este es el elemento que no tenemos de la empresa Frigeri, que quiere incursionar en el ensamblado y venta de computadoras. ¿Cómo hacemos entonces? Si empezamos a ordenar nuestros datos, los datos que tenemos de Frigeri son estos. Deuda patrimonio 1,2, costo de deuda 8%, en un mercado con un impuesto del 15%, y donde la tasa promedio de rendimiento del mercado es del 16%. Si vemos nuestra fórmula, entonces vemos que podemos manejar este dato y este dato, pero no tenemos el costo de capital, que sale a partir del cálculo del KPM. Y para calcular hacer el KPM tenemos la tasa libre de riesgo, el promedio de mercado, pero no tenemos el beta. Y nos dan este NF, que es la tasa libre de riesgo. Entonces, ¿cómo calculamos ese beta? Entonces, para hacer un ajuste por el nivel de apalancamiento financiero, tenemos que decir que dentro de la complejidad y diversidad de opiniones que existen en la doctrina financiera respecto a la determinación de los parámetros del KPM, y los parámetros del KPM son todos estos que están acá, el ajuste por el nivel del apalancamiento financiero es uno de los puntos que representa mayor consenso entre los autores especializados. Eso significa que el beta se obtiene a partir de datos del mercado. El beta que uno obtiene de los datos del mercado es un beta apalancado. ¿Y qué significa un beta apalancado? Es un beta que incluye la deuda. Entonces, cuando hemos visto ese gráfico oscuro, ¿se acuerdan? Que tenía una raya al medio y encontrábamos un beta. Ese beta está apalancado. Muy bien. Entonces, para hacer un ajuste por el nivel de apalancamiento financiero, tenemos que ver que los retornos de las acciones de las empresas están condicionados por utilidades netas de las compañías que reportan. A su vez, las utilidades netas están condicionadas por el nivel de apalancamiento financiero, que es lógico, ¿no es cierto? Voy a tener mayor utilidad en la medida que mi apalancamiento financiero no me genere costos importantes. Entonces, el apalancamiento financiero, al igual que el apalancamiento operativo, tiene el efecto de incrementar la variabilidad de las utilidades netas y, en consecuencia, incrementar la variabilidad del retorno de las acciones. En ese sentido, si nos referimos a algún autor, que es Ross, hay un libro en la biblioteca que se llama Finanzas Corporativas de Ross, y tiene además otros autores junto con él, nos dice, como lo sugieren sus nombres, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero son conceptos análogos. El apalancamiento operativo se refiere a los costos fijos de producción de la empresa, y el apalancamiento financiero
es la medida en que una empresa depende de la deuda y una empresa apalancada es una empresa con alguna deuda en su estructura de capital. Debido a que una empresa apalancada debe hacer pagos de intereses independientemente de las ventas de la empresa, los apalancamientos financieros se refieren al costo fijo de financiación de la empresa. Entonces ahí tengo una cita de este autor Ross que a partir de su opinión esto es el manejo o entendimiento, racionamiento de lo que es un apalancamiento financiero. En ese sentido, entonces, no cabe duda que el beta obtenido a partir de la data del mercado es un beta apalancado que contiene la deuda. Y que si se quiere, ojo, y si se quiere obtener un beta ajeno a las influencias del apalancamiento financiero, se debe desapalancar, o sea, sacar la deuda. Y eso es lo que se llama técnicamente desapalancar el beta. Si todas las empresas de un sector tuvieran el mismo nivel de deuda, el mismo nivel de apalancamiento financiero, y la empresa cuyo beta queremos hallar también lo tuviera, entonces no sería necesario desapalancar las betas. Pero como no tienen todas el mismo nivel de deuda, entonces, ¿qué tenemos que hacer de estas tres empresas que hemos identificado, que se dedican al ensamble y venta de computadoras? De esas vamos a tomar sus betas, que están apalancados. Los vamos a desapalancar, vamos a encontrar un promedio, y ese promedio lo volvemos a apalancar para encontrar el WACC de nuestra empresa Frigeri. Y eso es lo que se llama la hipótesis de Hamada, con H. Eso es lo que postula la hipótesis de Hamada. Entonces veremos cómo se hace. Aquí también dice, además, es hasta cierto punto lógico suponer que las empresas pertenecientes a un mismo sector presenten un nivel de apalancamiento financiero similar, sobre todo cuando no se trata de industrias nuevas, sino de industrias consolidadas en el mercado. Pero sucede que en no pocas ocasiones las empresas bajo el análisis presentan un nivel de apalancamiento financiero distinto al promedio. Por ello es necesario desapalancar el beta obtenido y después volverlo a apalancar, de acuerdo a una relación deuda-capital de una empresa en particular. La fórmula para desapalancar el beta sobre el cual no existen mayores discrepancias, o sea, es una metodología aceptada, está acá. Entonces, fíjense, este es el beta apalancado. El beta que el beta que hemos estado utilizando en nuestros anteriores ejercicios, tiene esta expresión. Y lo que hay que hacer es encontrar este beta que tiene esta U. Entonces, la beta L es el beta leverage o apalancado. Y el beta U es el beta unleverage, que es beta desapalancado. Y aquí está leverage apalancamiento. Entonces, este beta lo encontramos en esta expresión, donde beta sub L es el beta apalancado para el patrimonio de una empresa, el beta sub U es el beta no apalancado para el patrimonio de la empresa, o sea, una empresa sin deuda, unleverage. T es la tasa impositiva que conocemos, y D es la deuda, y P el patrimonio, que es lo que ya conocemos. Entonces, a partir de esto, este beta apalancado, entonces encontramos, podemos definirlo ya como dicen los libros, que el beta apalancado es el beta para las inversiones en el patrimonio de una empresa. O sea, el beta apalancado, que es el beta para inversiones en el patrimonio de una empresa, está determinado por el riesgo de los negocios en el cual opera y por el monto de riesgo del apalancamiento financiero. El beta desapalancado entonces consiste en despejar a partir de esta fórmula el B sub U o el beta unleverage y obtenemos esta expresión.
Y a partir de esta expresión podemos encontrar los betas desapalancados de las empresas que hemos seleccionado. Entonces, volvamos al ejercicio. Nos daban los datos de Frigeri, nos decían que tenía cierta relación deuda-patrimonio, tenía un promedio de deuda del 8%, nos daban el promedio de rendimiento del mercado del 16%, y elegíamos 3 empresas que estaban dedicadas a armado y ensamblado de computadoras, para que a partir de esas empresas podamos obtener el beta apalancado, digamos teórico si quieren llamarlo, para encontrar el costo de capital del proyecto. ¿Y por qué hacer todo esto? Para saber si a partir de la información que tenemos, la empresa donde queremos incursionar tiene un costo promedio ponderado inferior a la tasa promedio de rentabilidad de ese mercado. Entonces, con esto hemos visto los datos de Frigeri, ya los conocemos. Hemos visto que no conocemos el beta. Y a partir de eso, entonces tomamos los datos de las otras empresas. Todos estos datos son de Frigeri. Y estos son las empresas similares que tienen volúmenes de ventas similares a lo que pretende Frigeri. Y a partir de eso, estos son los datos que nos dan de Sonda: deuda patrimonio 2, volatilidad 1.8, el impuesto es el mismo porque se mueven en un mismo mercado, deuda patrimonio de Cientec 1.2, volatilidad 1.5, Tandem 1 y beta 0.9 de volatilidad para Tandem. Con eso, entonces aplicamos o desapalancamos las betas. ¿Y qué es lo que buscamos? Acá dice, a partir de la fórmula del beta apalancado, se despeja el beta desapalancado. O sea, a partir de esto, despejamos. Todo este paréntesis se viene aquí al denominador. Entonces, ¿qué dice? A partir de esta fórmula, sobre la base de la hipótesis de Hamada, que nos dice que la beta de una empresa que no cotiza en bolsa, porque esta empresa al ser nueva, al hacer un proyecto, no está cotizando todavía en bolsa. Entonces, la beta de una empresa que no cotiza en bolsa es igual al promedio del beta de empresas similares que sí cotizan en bolsa. Entonces, nos referimos a 3 empresas similares que cotizan en bolsa, siempre y cuando se considere la beta desapalancada. Entonces, si nos dicen que Tandem tiene un beta de, como dice acá, tiene un beta de 0.9, este 0.9 incluye deuda. Este beta 1.5 incluye deuda. Este beta 1.8 igual incluye deuda. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es desapalancar. ¿Para qué? Para que el beta desapalancado de Frigeri sea igual al promedio de los betas desapalancados de las 3 empresas de referencia que hemos tomado. Entonces, a partir de eso, empezamos a ordenar nuestros datos. Esta es nuestra estrategia de solución, donde tenemos que Sonda tiene un beta de 1.8, deuda patrimonio de 2, un impuesto del 0.15, Cientec que está con una volatilidad de 1.5 y 1.2 deuda patrimonio, y Tandem tiene un beta 1 con una deuda patrimonio de 0.9 y el impuesto del 0.15. Entonces, vamos a utilizar la fórmula para desapalancar y encontrar los betas desapalancados de estas 3 empresas para que después el promedio de las mismas se refieran al beta de Frigeri. Y una vez que tengamos el beta desapalancado de Frigeri, lo apalancamos y podemos calcular recién el KPM, que nos va a permitir a su vez calcular el costo promedio ponderado de capital. Y aquí está, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Primero, calcular el beta desapalancado de cada una de las empresas similares a Frigeri, a partir de esta fórmula. 2. Obtener el beta desapalancado promedio. 3. Calcular el KPM de Frigeri.
4, calcular el porcentaje de deuda y patrimonio en la estructura de costos para cada empresa. 5, calcular el WACC de Frigeri. Y 6, compararlo con el rendimiento del sector. Esos son los pasos que debemos seguir. Y aquí está nuestra fórmula de nuestro famoso WACC que hemos estado trabajando en nuestras clases. Entonces, en ese sentido, vamos a calcular. Cálculo de la factibilidad de un proyecto a través del WACC, entonces. Entonces, tenemos empresa en análisis, se llama Frigeri, giro principal, productos alimenticios, proyecto en evaluación, diversificación en fabricación de computadoras. El indicador que nos vamos a utilizar para la evaluación es el costo promedio ponderado de capital, WACC, y el método de evaluación va a ser utilizando la hipótesis de Amada. Entonces, esto es una forma ordenada de decir, bueno, esta es mi estrategia, esto es lo que voy a hacer. A partir de eso, entonces, tenemos los datos de Frigeri, la relación deuda-patrimonio 1,2, un volumen de producción proyectado similar a las empresas Sonda, Sientec y Tandem, que es lo que justifica que las tomemos en cuenta, y un costo promedio de deuda que tiene Frigeri del 8%. Con eso, entonces, agarramos los datos del mercado de empresas similares, que son los que ya conocemos, Sonda, Sientec y Tandem, con las volatilidades de 1.8, 1.5 y 1, y la relación patrimonio-deuda 2, 1, 2 y 0,9. Otros datos del contexto que tenemos es la tasa impositiva, 15%, rentabilidad promedio del mercado, 16%, tasa libre de riesgo, 5%, y la rentabilidad del sector, 20%. Quiere decir que el WACC que obtengamos tiene que ser inferior, significativamente inferior a este 20% para que justifique el proyecto de diversificación que quiere hacer Frigeri. Con todo eso, entonces, vamos a calcular el WACC, y para calcular el WACC necesitamos el costo de capital, y el costo de capital lo calculamos a través del KPM, pero en el KPM necesitamos un beta, y como no lo tenemos, vamos a hacer el cálculo a través de la hipótesis de Amada. Aquí está. Aplicación de la hipótesis de Amada. Beta desapalancado de la empresa en estudio va a ser igual al beta desapalancado promedio de empresas similares. Tenemos los datos resumidos, que ya los conocemos, y tenemos que calcular esto que está acá, estos betas desapalancados. Nos vamos al cálculo, y acá tenemos que el beta desapalancado por empresa, en el caso de Sonda, tenemos el beta leverage o apalancado, la relación deuda-capital, el impuesto, el beta desapalancado. A partir de esto nos da 0,667. Porque lo que hemos hecho es tomar estos datos y meterlos en esta fórmula. En el caso de Clientec, lo mismo, y nos da un beta desapalancado de 0,743. Y en el caso de Sonda, tenemos lo mismo, y tenemos un beta desapalancado de 0,567. Con eso, con estos tres datos que tenemos acá, lo que vamos a hacer es calcular un beta promedio, que está acá. Entonces, este beta promedio nos da 0,659, que no es otra cosa que la media simple de las betas que tenemos. La sumatoria de las betas dividido por la cantidad de variables que hemos considerado. Ya tenemos el beta promedio. Entonces, con esa beta promedio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el beta. Ojo que este es un beta promedio, este es un beta desapalancado, ¿no es cierto? Desapalancado. Entonces, lo que vamos a hacer, es ahora apalancarlo. Este es desapalancado. Desapalancado.
apalancado. Ahora sí. Entonces, a partir de esto, lo que hacemos es ponerlo ahora a la fórmula que nos calcula el beta apalancado, este beta que está ahí, y obtenemos que el beta promedio de la empresa es ese, y a partir de este beta promedio que hemos calculado acá arriba, el 0,659 que está acá arriba, este que está acá, y a partir de este dato, entonces, metiéndolo a esta fórmula, encontramos el beta de la empresa apalancado a partir de empresas similares del mercado. Y con ese beta apalancado, entonces ya podemos obtener, con este beta, ya podemos encontrar el costo de capital, y a partir de este costo de capital ya calculamos nuestro WACC. Entonces, acá está, beta apalancado 1.33, y eso nos lleva a un KPM de 0.19 con varios decimales que tengo ahí. Con todo eso, entonces, hacemos los cálculos auxiliares, calculamos las proporciones de deuda y capital, cuánto es la deuda sobre el capital, sobre el total de la estructura de deuda, cuánto es la deuda sobre el total de la estructura de deuda, y calculamos nuestro WACC. Y con eso obtenemos que el WACC es del 12.6%, que es lo que acabamos de calcular, frente a un rendimiento del sector que es del 20%, por lo tanto hay 7.4 puntos por debajo del rendimiento del sector, por lo que el proyecto podría ser atractivo. Entonces, de esa manera, hemos calculado el WACC o el costo promedio ponderado de capital de empresas que no cotizan en bolsa. Y esto es bastante pertinente en mercados como el nuestro, porque la mayoría de las empresas no cotizan en bolsa. Entonces, si vamos a entrar a, por ejemplo, las pymes, que ahora las pymes que exportan están levantando muy bien dinero de la Bolsa Boliviana de Valores, entonces, si queremos simular o ver cómo nos podría ir a partir de esto, entonces podemos tomar empresas similares del sector que ya están cotizando en la Bolsa Boliviana de Valores, y a partir de sus indicadores podemos encontrar un costo promedio ponderado de capital que nos muestre la viabilidad de este proyecto. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Hay que repetir algo? ¿Algo no se entendió? ¿Qué dice Verónica Torrico? Todo, Magister. Sí, no hay problema. Perfecto. ¿Y Lilet Valencia? ¿Dónde estás, Lilet Eliana Valencia Rocha? Andrea Terán, ¿tienes alguna duda? No, Magister, todo bien hasta ahora. Hay que practicar ahora, hay que repetir el ejercicio para ver si entendí o no. ¿No es cierto? Ok. Sí, Magister. Bien. Bien, entonces dicho eso, lo que podemos hacer es analizar este caso, que lo van a tener que hacer de tarea, porque como no ha preguntado nadie, me imagino que todo está clarísimo. Entonces, veamos el ejercicio que vamos a plantear, que van a tener que resolver, que es el caso de la empresa Ropa Vieja. Dice, la empresa Ropa Vieja, con una extensa trayectoria en la fabricación de ropa exclusiva para personas de la tercera edad, dada la competencia de prendas de vestir procedentes de China,
desea diversificar su actividad a través de la incursión en el rubro de ensamblado de vehículos bajo licencia. O sea, de ropa exclusiva quiere irse a hacer vehículos. En este sentido, para saber si este proyecto es viable, la dirección le pide que haga dicha estimación a partir del costo promedio ponderado de capital, tomando en cuenta que la empresa en la actualidad tiene una relación deuda-patrimonio del 1.3, estructura que mantendrá, la tasa de interés promedio de sus deudas es del 7,5%, y ahí dice, como usted sabe, al tratarse de un proyecto nuevo, algunos elementos de la ecuación no se tienen, por lo que tendrá que recurrir a métodos que le permitan obtenerlos. Los datos del contexto muestran que la tasa libre de riesgo es del 4.75% año, con una tasa impositiva de 17%. La industria a la que pertenece el proyecto presenta una rentabilidad promedio de los últimos 5 años del 18% y un rendimiento del sector en el mercado accionario del 21%. Las empresas que poseen volúmenes de venta de similar tamaño, cercano al volumen que Ropa Vieja quiere alcanzar, son la empresa Lindocar, Blue Motor y Auto Ya. La empresa Lindocar posee una volatilidad del 1.6 y su relación deuda-patrimonio es de 2 a 1. O sea que por cada punto que sube la acción del mercado, esta acción tiene una volatilidad del 1.1. Por su parte, Blue Motor tiene un beta del 0.9, es menos riesgosa, y su relación deuda-patrimonio es de 1.1. Finalmente, la beta de la empresa Auto Ya es del 1.5 y su relación deuda-patrimonio es de 1.4. Entonces, ¿cuál sería la estrategia de resolución? A ver, señorita Lora, Anaí Lora, ¿qué haría usted para resolver este caso? Primero, desapalancar las betas de las Ya. empresas con las que se compara, sacar el promedio de las tres y este dato volverlo a apalancar para sacar el WACC. Y al final compararlo con la rentabilidad del mercado para ver si el proyecto es viable o no. Nada más, ¿no es cierto? Esa es toda la ciencia. Entonces, lo importante, muy bien, Anaí, lo importante es darse cuenta qué nos están pidiendo, cómo podemos ordenar los datos que nos dan, cosa de que poder obtener un costo promedio ponderado de capital que lo vamos a comparar con el rendimiento del mercado para saber si realmente podemos entrar o no en ese nuevo negocio. Y en este caso, el sector está con un rendimiento del 21%. Por lo tanto, me imagino que deberíamos esperar un costo promedio de capital o WACC, ojalá de un 12%, un 10% para tener buenos márgenes en el negocio que queramos introducir. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se resuelve este caso? Magíster, Señorita. yo quería preguntar, ¿cómo se interpreta eso de la relación deuda-capital, así con 1.2? Así? Esa es una pregunta que estaba esperando que me hagan, porque fíjate, y eso lo vamos, aquí está. Me dicen deuda a patrimonio 1,5. Entonces, ¿cómo interpreto esto? ¿O cuánto es mi patrimonio? Entonces, se supone que
La deuda más el patrimonio hacen a un 100%, ¿no es cierto?, de la estructura de capital. Entonces, genero una ecuación, o digamos un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas, donde tengo el dato que me dan y tengo la premisa de que la deuda más el patrimonio hacen al total de la estructura de capital. Entonces lo que hago es despejar, y a partir de este ejercicio, donde dice deuda sobre patrimonio igual a 1,5, despejo y encuentro que el patrimonio es 0,4. Si el patrimonio es 0,4, despejo y la deuda es 0,6. 0,4 más 0,6 me da 1. Entonces, de esa manera yo puedo, a partir de este sistema de ecuaciones simplísimo, puedo encontrar que el patrimonio es 0,4 y la deuda es 0,6. De esa manera es que se encuentra Dani. ¿Se entiende? Sí, magíster, o sea, despejo una variable en una ecuación y la reemplazo en la otra, ¿cierto? Así de simple. Ah, ya. De esa manera, porque tanto la deuda como el patrimonio deben sumar 1. Y acá obtienes 0,4, lo reemplazas en la otra y obtienes 0,6, y estas dos te suman 1. Ah, ya. Porque si no, no vas a poderla. Bien, Dani. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Veo que todo está clarísimo. Bien, entonces les voy a dar el tiempo suficiente y necesario para que puedan resolverlo. Y este caso lo subimos para el día miércoles, por favor. Voy a abrir la ventana en el Neo, porque ya a partir de esto, ya conocemos betas, conocemos deuda patrimonio, etcétera, etcétera. Lo más importante es entender la lógica y el sentido del beta, que es una volatilidad con relación al indicador del mercado, y con eso ya a partir de la próxima semana vamos a empezar a armar portafolios de inversión y vamos a intentar analizar el riesgo que tiene un portafolio de inversiones en base a información que podamos sacar en línea de los mercados financieros. Entonces, con eso vamos a ver, le vamos a dar sentido realmente la utilidad del beta. Vamos a encontrar su varianza, covarianza de la acción con respecto al mercado. Vamos a ver la variabilidad en función a una curva de Gauss, y también vamos a ver las tendencias que tienen esas acciones con relación a indicadores de mercado. Y eso ya les va a habilitar o les va a ayudar para otras materias que tengan a futuro. Porque no se olviden que en el nuevo rediseño curricular la materia de finanzas 3 ya no está. Entonces se supone que a partir de finanzas 2, sobre lo que veamos ahora, materias posteriores. Don Guillermo Velarde o don Guillermo Fernández, ¿todo está clarísimo? Está claro, magíster. Muy bien. Ok, entonces yo les voy a pasar esta presentación ahora para que la tengan como base. Dentro de la presentación está el ejercicio para que lo saquen de acá y a partir de esto ustedes puedan resolverlo y subirlo al Neo hasta el día miércoles. ¿Están de acuerdo? Sí, magíster, está bien. Súper. Entonces, si no tienen problemas, vamos a terminar acá porque a las 5 tengo que asistir a una tesis, a una defensa de tesis. Así que les ruego su tolerancia y quedamos aquí. ¿Está bien? Magíster, un favor, el video Daniel. más no los puede pasar, por favor. Claro, claro, claro que sí. No se preocupe.
Gracias. Listo. Muy bien, entonces quedamos acá, por favor, chicos, y nos estamos viendo el día miércoles. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta luego, Maggie. Hasta luego.